Pues hola, buenas tardes y bienvenidos al Pacto de Gracia. Una bendición tenerles aquí con nosotros y también una bendición estar con ustedes hoy esta tarde. Amados, nada más quiero mencionar algunos anuncios antes que comenzamos con el llamamiento a la adoración. Beloved, welcome to Covenant of Grace Reformed Church. A blessing to have you here with us and a blessing to be with you. Before we officially begin, just want to highlight a few announcements found towards the back of the bulletin. Sí, amados, si por favor pongan sus ofrendas en la canasta atrás. Hoy no tendremos escuela dominical, pero sí vamos a tener escuela dominical para el otro domingo, así que para el otro domingo, el 22 de agosto. Y también la clase de catecismo para este sábado, el 21 de agosto, para los niños mayores, comenzará de nuevo con el maestro que es un estudiante del seminario Jacob London. Así que sí hay clases este sábado que viene, el 21 de agosto. Y son todos los anuncios, amados, que tengo por ahorita. So, beloved, we will not have Sunday school today after service, but we'll resume Sunday school next Sunday here at El Pacto, next Sunday, the 22nd of August. And also for those who are older Covenant youth taking catechism classes on Saturday morning with Jacob London, that will resume this Saturday, the 21st of August at 10 a.m. Okay, all right, those are all my announcements. Así que, amados, ya vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración. So, beloved, we officially begin with a call to worship from Psalm 72, verses 18 and 19. Así que el Salmo 72, los versículos 18 a 19. Aquí les leo, amados, el llamamiento a la adoración. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, amados, vamos a cantar un canto a nuestro Rey, alabar al gran Rey. So, beloved, we will remain standing as we sing to our great King. Let us praise our King together. Number 11. Sing
amados, durante este tiempo queremos leer la ley de Dios, así que aquí vamos a leer el quinto mandamiento, a donde aprendemos más acerca de la ley de Dios y su voluntad por nuestras vidas. Beloved, at this time I invite you to please turn with me to the reading of God's law in Exodus 20. We'll give special attention this afternoon to the fifth commandment and learn about God's will for our lives. The law is like a spiritual mirror, and when we gaze upon that mirror, we see more clearly our sinfulness. We gain a knowledge of sin through the law, and we also see our great need for our Savior in light of the fact that we are sinners. So, beloved, please turn with me to Exodus 20, and we'll be focusing on the fifth commandment. Aquí leemos, amados, el Éxodo 20, aquí el versículo 12, a donde aprendemos acerca de la ley de Dios y de nuestra necesidad de un Salvador. Aquí leemos, amados. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y para ayudarnos a entender mejor lo que significa la ley de Dios, aquí les leo una explicación del quinto mandamiento, la pregunta y la respuesta del Catecismo de Heidelberg, 104, aquí les leo. And beloved, as is our custom, I'll read an explanation from the Heidelberg Catechism, question and answer 104, about what is God's will concerning the fifth commandment in our lives. Que yo muestre todo honor, amor y fidelidad a mi padre y a mi madre y a toda autoridad sobre mí, que me someta con debida obediencia a toda su buena instrucción y corrección, y que también soporte pacientemente sus debilidades, ya que es la voluntad de Dios gobernarnos por medio de ellos. So, beloved, as we read this, it says that we demonstrate honor, love, and fidelity to our father and mother, and that we also honor those who have authority over us, and that we submit to them, to their good instruction and correction, and that we are also patient with them, as well as patient with their weaknesses, for it is God's will to govern us through them. Y amados, sabemos que nosotros también debemos tener paciencia, ¿verdad?, con las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Y cuando nos damos cuenta de este mandamiento y todos los mandamientos, luego nos damos cuenta que no hemos cumplido con el quinto mandamiento y ninguno de los mandamientos perfectamente. Pero gracias a Dios que Jesucristo sí cumplió la ley de Dios en nuestro lugar. Y aprendemos acerca de cómo Cristo obedeció a su Padre Celestial, cómo Cristo se sometió para hacer la voluntad de su Padre. Y amados, nada más quiero tomar un momento para leer acerca de la obediencia a Jesucristo y cómo Él cumplió el quinto mandamiento. Aquí les invito a leer conmigo a Juan capítulo 6, los versículos 37 a 40. Beloved, as we hear the reading of God's law, we are convicted of the fact that we fall short of the glory of God and that we have not kept the fifth commandment nor any of the commandments perfectly. And so we realize immediately that we need to confess our sins before the Lord for our disobedience and rebellion against the Lord and His law. And we rejoice in Christ's obedience on our behalf, how Christ kept the fifth commandment and all of the law in our place. And we learn about Christ's obedience, how He submitted Himself to the will of God the Father perfectly in order to win salvation and gain salvation for His people. And we learn about that in many places, but I want to highlight and focus our attention this afternoon on John chapter 6, verse 37 to verse 40. Here we read. Aquí les leo, amados, Juan 6, los versículos 37 a 40. Aquí les leo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda
yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que nos damos gracias, ¿verdad?, a Dios que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Ya que estamos en las manos de Cristo Jesús, no podemos perder la salvación. Estamos en sus manos, ¿verdad? Y es la voluntad de Dios de salvarnos de nuestros pecados y miseria. Gracias a Dios que en Él obtenemos el perdón, la perfección y las promesas de Dios. Así que damos gracias a Dios que Dios nos ha dado este don, ¿verdad? El Evangelio, a base de su gracia, a base de su amor y misericordia. Y nos damos toda la gloria a Dios. Por eso aquí, ¿verdad?, siempre decimos y siempre confesamos, ¿verdad?, que solo a Dios la gloria. And beloved, we rejoice in Christ our Savior. We are safely in the Savior's hands, and He will not let us go. And so it is not so much that we cling closely to Christ, but He clings and has His grasp upon us, and He will not lose us, nor leave us, nor forsake us. We are safely in the powerful, loving hands of Christ our Savior. Amen. Así que, amados, ahora vamos a cantar otro canto acerca del amor de Dios y el amor de Cristo Jesús. Y ahora les invito otra vez a ponernos de pie para cantar el número 20. Beloved, will you please stand as we once again sing to our blessed Lord and Savior. Will you please stand, number 20. Ahora, amados, aquí nada más quiero darles la oportunidad, si hay algunas peticiones que quieren compartir con nosotros,
claro que es otra bendición que tenemos, ¿verdad? La bendición de la oración. Y espero también que entre semana, por favor, recuerden lo siguiente en sus oraciones. Así que aquí menciono otras oraciones. So beloved, during this time in our service, if there's any prayer requests or praise reports or updates you want to share, please feel free to do so, whether in English or in Spanish. And also please remember to pray for these prayer requests through the week in your either individual or private or family devotions. Definitely prayer is very important, and so please remember this throughout the week. And also just the newest prayer request is especially with the school year about to start. Of course, we think of our children and grandchildren, and we think of all those who are about to start school, and just pray that they have a very productive school year. So definitely for those parents and students and teachers and homeschoolers and all those involved in the education of our children, pray for the Lord's richest blessing as we begin a new school year. Okay. All right. Así que, amados, la petición que yo tengo, la primera, se refiere como ya muy pronto vamos a comenzar el año escolar, ¿verdad? Y así que yo sé que nosotros, si estamos pensando en nuestros hijos, tal vez nietos, o también de los padres y de los que trabajan en las escuelas, ¿verdad? Durante el año escolar. Y también pensamos de todos. Pero si no hay otras peticiones en ese tiempo, si hay uno, sí te. Voy a hablar con mi sobrino Alex. Okay. Que se vaya para con lo que se llama champaña. Oh, sí. Acá como que solo de aquí a la universidad. Ajá. Para que vaya. Oh, felicidades, brother. Sí. ¿Y ya muy pronto va a ir a la universidad? Sí, hasta el jueves. ¿O para el jueves? Oh, ok. Y tal vez ya le pregunté, Teo, pero ¿qué va a estudiar? Oh, quiere abogado, right? Okay. Es bueno conocer un abogado. Okay, qué bueno. Qué bueno. Nos puede defender, right? Qué bueno. Oh, gloria a Dios, brother. Gloria a Dios. Our dear brother Teo has a nephew, Alex, that is going to start his college life very soon at the University of Illinois in Champaign, and he'll be leaving this Thursday. He has the goal to study to be a lawyer, so to go to law school after his undergraduate. And so just joking with Teo, so it's good to know some lawyers, right? Someone who can defend us. But praise God, we have Christ as our ultimate advocate, right? So yeah, we rejoice with you, brother. We rejoice with Alex and pray that the Lord will bless him as he begins his college journey. So please extend our congratulations, and we'll be praying for him. Felicidades, brother. De veras, felicidades a toda la familia. Estoy seguro que todos sienten mucho orgullo, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Que le gusta el estudio. Qué bueno. Ok, muy bien. Pues si no hay otras peticiones, amados, yo sé que también tenemos nuestros niños, ¿verdad? Que ya van a comenzar ya high school, ya muy pronto, ¿verdad? Y así que también vamos a pensar de ellos, que ya van a comenzar una nueva etapa, ¿verdad? Pensamos de Katie y también de Jonathan, que ya van a comenzar high school. Y espero que todo les salga muy bien, ¿verdad? Y también sabemos que Nicole y Sofía y Eva, que también están en high school, y también pensamos de todos ellos, ¿verdad? So, okay. Ahora, amados, ya vamos a comenzar y ya al fin vamos a decir todos juntos las palabras del Padre Nuestro. Okay? So at the end of our congregational prayer, we will say all together, all in unison, I will say together the words of the Lord's Prayer, which is in Spanish known as El Padre Nuestro, El Padre, Father, Nuestro, our, so our Father who art in heaven. So we'll say that together. Right? So beloved,
Brothers and sisters in Christ, let us pray. Así que, amados en Cristo Jesús, mis queridos hermanos, ahora vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria y honor, Señor, a ti, Señor, porque tenemos muchas bendiciones en Cristo Jesús y sobre todo tenemos comunión contigo, Señor. Te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo y te damos gracias por tus bendiciones, Señor, y nuestro pan de cada día y también salud y trabajo y fuerza para trabajar. Y te damos gracias, Señor, por todas estas bendiciones que hemos recibido. Señor, nos regocijamos con Teo y su familia, que su sobrino Alex ya muy pronto va a comenzar sus estudios en la Universidad de Illinois en Champaign, Señor, para que él quiere ser abogado, y te damos gracias, Señor, que Alex es muy estudioso, y también, Señor, pedimos por su bienestar espiritualmente, físicamente, y ayúdale con sus estudios. También, Señor, esté con nuestros hijos también que están en high school. Pensamos de Evangelina, de Sofía, también de Nicole, de Jonathan, de Katie, y de Katie y Jonathan, que van a comenzar high school ya muy pronto. Y te damos gracias, Señor, por todos nuestros hijos, Señor, que sean en high school o en la universidad o en la primaria o en la secundaria, Señor. Ayuda a nuestros hijos o también nietos o sobrinos o sobrinas, Señor, estén con todos ellos y ayúdales a glorificar tu santo nombre en sus estudios. También esté con los padres y los maestros, y también, Señor, los padres que enseñan a sus hijos en casa, y también y todos los niños que están en la escuela y todos los que trabajan en las escuelas. También, Señor, oremos por la salud de María de la Luz, la madre de la Cruz, pedimos que está bien de salud. Y oremos, Señor, por el bienestar también de Irene Tijerina, sus hijos y sus nietos. Oremos, Señor, por Graciela Puente, que tuvo cirugía de su intestino. También tiene asma y dificultades para respirar. En 6 meses tendrá otra cirugía. Oremos, Señor, por Mark, el sobrino de Alma Martínez, que estuvo en un accidente de automóvil. Ya tiene más de 10 semanas en cuidados intensivos. Oremos por la familia Laver, la familia de Arnold Laver, que ahorita están en Richmond, Virginia. Que, Señor, pedimos por tus bendiciones sobre Arnold, que están dirigiendo un ministerio hispano y que están adaptando en su nuevo hogar. También, Señor, pensamos del pastor Valentín Alpuche, que tuvo 2 cirugías para su espalda. Gracias al Señor que está recuperando bien. Y si oremos por su ministerio, Señor, y por su estudio bíblico. Oremos también, Señor, por Santiago y Dana Stafford, que apenas recibieron entrenamiento para ser plantador de iglesias. Y gracias, Señor, que también él ya pasó sus exámenes para ser pastor, para ser reverendo. Y te damos gracias por Santiago, Señor, que está trabajando por un ministerio hispano en Springfield, Ohio, por 1 año. También, Señor, tenga misericordia sobre Anita Solano, que tiene coágulos en su cabeza. Y, Señor, tenga misericordia sobre ella y su hija y sus nietos, sobre toda la familia Solano. Y, Señor, oremos por la salvación de nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela y los participantes de la cena comunitaria. Así, Señor, pedimos por la salvación de todos los residentes y, Señor, de aquí, no solamente de Chicago Heights, pero también de Park Forest, Homewood, en toda Chicago, Señor, en Madison, Señor, también aquí en la ciudad de Dyer, en todas estas ciudades, Señor, sí pedimos por el avance de tu reino. Y concluimos, Señor, nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto antes de escuchar el mensaje, el sermón de hoy. El número 22, por la excelsa majestad. Beloved, before we hear this afternoon's sermon, we will sing one more song, number 22, in which we rejoice and praise God for His majesty and for who He is, for His person and His work. So will you please stand as we sing? El número 22, number 22. Amados, vamos a continuar nuestra serie de sermones en el libro de Hechos. Aquí en Hechos 5, los versículos 12 a 42. And so, beloved, I invite you to turn with me to Acts chapter 5, verse 12 to verse 42, where we continue our sermon series through the book of Acts. And so I invite you to turn with me to Acts chapter 5, beginning at verse 12. Así que aquí vamos a leer Hechos capítulo 5, comenzando en el versículo 12 hasta el fin del capítulo 5. Aquí les leo, amados, la palabra de Dios.
Hear now the reading of God's holy and inspired word. Acts 5, beginning at verse 12. Hechos 5, comenzando en el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababan grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. El versículo 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respeto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó a Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados.
Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si es este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La palabra del Señor. Vamos a pedir por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy. Let us call upon the Lord, asking for His help to understand our passage in its context, and asking for God's grace to illuminate our minds and to apply this passage to our lives. So with that in mind, beloved, let us pray once again. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por este pasaje. Señor, pedimos por la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad y para ayudarnos también a aplicar este pasaje a nuestra vida y a la vida de nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y cómo dependemos del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente. Y, Señor, cómo dependemos de ti, Señor, especialmente en este momento. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro abogado y mediador y sumo sacerdote, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados en Cristo Jesús, cuando los historiadores hablan de la Gran Guerra, generalmente se refieren a la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que duró 4 años, entre el año 1914 hasta el año 1918. Más de 9 millones de soldados y 10 millones de civiles murieron durante la Primera Guerra Mundial. Así que casi 20 millones de personas murieron durante la Primera Guerra Mundial. Y aunque la Primera Guerra Mundial resultó en la devastación especialmente de Alemania y Francia, hay una guerra mayor que estamos librando hoy. Hay una guerra mayor. Desde el comienzo de la historia humana, una guerra espiritual entre creyentes e incrédulos ha durado por miles y miles de años, desde el tiempo de Adán y Eva. En Génesis 3:15 aprendemos sobre la batalla entre la simiente de la mujer y la simiente, ¿verdad?, de la serpiente. En esta guerra espiritual, Dios guía y preserva divinamente a su pueblo en esta guerra espiritual. Y a lo largo de la Biblia aprendemos acerca de muchas batallas en esta guerra. Nuestro pasaje de hoy describe una de las batallas de esta guerra espiritual entre los incrédulos y los creyentes. Y para entender nuestro pasaje mejor, vamos a considerar 3 puntos. Primero, el ministerio de curación de los apóstoles. Segundo, el encarcelamiento de los apóstoles. Y tercero, el juicio de los apóstoles. Y cuarto, la defensa de Gamaliel. And beloved, in order to understand our passage this afternoon, we will consider 4 points. First, the healing ministry of the apostles. Second, the imprisonment of the apostles. Third, the trial of the apostles. And fourth, Gamaliel's defense. So we begin with our first point, the ministry of healing of the apostles. Así que el primer punto, el ministerio de curación de los apóstoles. Cuando leemos Hechos 5, los versículos 12 a 16, describe el ministerio de curación de los apóstoles. Esta es la segunda vez que Lucas menciona este ministerio de curación.
La primera vez fue en Hechos capítulo 3, a donde aprendemos de los milagros de curación y este ministerio de curación de los apóstoles. Pero aquí ahora leemos de otro ejemplo. Primero el capítulo 3 de Hechos, ahora el capítulo 5. Y en el capítulo 5 describe una segunda curación milagrosa. Mientras los apóstoles estaban en el templo, ahí en el pórtico de Salomón, sanaron a diferentes personas. Y las señales y maravillas realizadas por los apóstoles fueron una confirmación que sí eran siervos de Dios y también mensajeros de un mensaje de salvación de Dios. Así que, como los cristianos testificaron en el templo, el centro religioso de los judíos, algunos creían en el Evangelio y otros no. Algunos estaban escuchando el Evangelio y gloria a Dios, pero otros no. Y también otros no querían convertirse en miembros de la iglesia primitiva. Pero según Hechos 5:14, multitudes respondieron con fe a la predicación de los apóstoles. Los milagros fueron demostración del poder de Dios. Los milagros también fueron demostraciones del amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios por los enfermos y moribundos. Y cuando los cristianos predicaban la resurrección de Cristo, demostraron de manera tangible el poder de Dios sobre el cuerpo humano. Así que mientras que estaban predicando, ¿verdad?, cómo Cristo conquistó la muerte con su resurrección, cómo Cristo se levantó entre los muertos, cómo Cristo es resucitado, glorificado, sentado a la diestra de su Padre celestial. Mientras que estaban predicando el Evangelio en un momento, ya en el otro momento, mostraron, ¿verdad?, con este ministerio de curación, el poder que tiene Cristo sobre el cuerpo físico, sobre este cuerpo. Y cómo el nombre de Cristo es poderoso no solamente para salvar, pero también para sanar, salvar y sanar. Y esto se hizo en el templo que estaba controlado por los saduceos. Así que aquí estaban predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, ahí en el templo, el centro religioso de los judíos, ahí en Jerusalén. Y esto se hizo en el templo. Y estos milagros demostraron claramente cómo el nombre de Cristo tiene mucho poder, muchísimo poder, ¿verdad?, para sanar el cuerpo y salvar el alma. Y los milagros fueron anticipo de los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que cuando nos estamos leyendo acerca de los milagros, también nos da una idea de cómo será nuestro futuro, qué es lo que nos espera en el futuro. En el futuro, en los nuevos cielos y la nueva tierra, no habrá más muerte, ni enfermedades, ni sufrimiento, ni llanto. Y según Hechos 5:16, las noticias se difundieron rápidamente sobre las señales y maravillas de los apóstoles. Puede imaginarse la alegría de familiares y amigos al ver que su ser querido curado instantáneamente. No sé si ustedes han tenido la experiencia de ir al hospital, ¿verdad?, para ver a un ser querido que está muy, muy enfermo, y tal vez han estado en una situación a donde ver a toda una familia reunida alrededor de una cama de hospital donde su padre está muriendo. Yo sé que una vez en California, ahí estaba ayudando al hospital, ¿verdad?, para orar con las familias, y nunca voy a olvidar que recibí una llamada como casi más de las 10 de la noche de una familia que quiere oración en el hospital. Fui ahí y alrededor de la cama estaban toda la familia, ¿verdad?, y nada más querían oración, ¿verdad?, sobre su ser querido que estaba muriendo, de su consuelo y paz y la salvación de toda la familia. Y te imaginas si el apóstol Pedro
entrara e inmediatamente sanara a tal persona. Luego te da noticias aún mejores. Así que imagínate si Pedro te dice, ¿sabe qué? Yo puedo decirte mejores noticias todavía, aún noticias mejores todavía que la sanación del cuerpo. Jesús acaba de sanar el cuerpo de tu padre, pero puede hacer algo mayor, algo mayor. Cristo Jesús puede salvar tu alma. Jesús lava todos nuestros pecados, nos perdona nuestros pecados y nos viste con sus ropas de justicia y perfección y santidad y rectitud. Ahora el segundo punto, el encarcelamiento de los apóstoles. And now to our second point, the imprisonment of the apostles. Mientras la iglesia cristiana se regocijaba por el avance del reino de Dios ahí en la ciudad de Jerusalén, no todos estaban contentos con el avance del evangelio. Según Hechos 5:17, los saduceos estaban celosos del éxito de los apóstoles. ¿Y quiénes eran los saduceos? Los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo. Los saduceos no creían en ángeles ni demonios. Rechazaron la idea de un mundo espiritual. No creían en la vida eterna. Eran miembros influyentes del concilio judío. Y según los saduceos, los apóstoles predicaban la herejía en el lugar más sagrado del judaísmo. Así que en Hechos 4 ya habían arrestado, juzgado y advertido Pedro y Juan por predicar en el templo, en Hechos 4. Y ahora, en nuestro pasaje de hoy, en Hechos 5, los versículos 17 a 18, los saduceos decidieron poner a todos los apóstoles, no solo Pedro y Juan, pero a todos los apóstoles en la cárcel como una forma de humillarlos públicamente y detener el avance del cristianismo en la ciudad de Jerusalén. Este escenario se ha reproducido una y otra vez en la Biblia. ¿Cómo sobrevive el pueblo de Dios al desprecio de reyes, generales, soldados, jueces y políticos incrédulos? Según su gran misericordia, el Señor interviene a favor de su pueblo en todos los tiempos. Aquí leemos, amados, Hechos 5, el versículo 19. Here we read, beloved, Acts 5, verse 19, the following words, from verse 19 to verse 21. Del 19 a 21. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Estos versículos nos enseñan que Dios no nos salva para mantenernos seguros. En nuestro pasaje, Dios salvó a los apóstoles para que su evangelización continuara sin obstáculos. Y con gran confianza en el Señor viviente regresaron al templo temprano a la mañana siguiente para continuar evangelizando. Por el poder del Espíritu Santo, los ojos y oídos de los espiritualmente ciegos y sordos se abrieron cuando escucharon las buenas nuevas. Fueron perdonados de sus pecados y fueron declarados justos. Así que, amados, cuando nos damos cuenta de lo que estaba pasando aquí en nuestro pasaje de hoy, aquí nos damos cuenta del poder del Evangelio, ¿verdad?, para salvar a las personas, y que el poder del Evangelio para abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos, ¿verdad?, para que estamos espiritualmente ciegos, espiritualmente sordos, y cómo Dios abre nuestros ojos y oídos para que nosotros podamos escuchar las buenas nuevas en Cristo Jesús.
Por el poder del Espíritu Santo, así nos damos cuenta de esta transformación. Fueron perdonados de sus pecados, fueron declarados justos como un juez que anuncia a alguien inocente, un juez que anuncia a alguien inocente, justo, recto, perfecto. Ese es el anuncio que escuchamos nosotros, que en Cristo, porque estamos en Cristo y estamos arropados con las ropas de justicia de Cristo, ¿verdad? Dios nos declara como un juez, declara a nosotros por los méritos de Cristo, justos, perfectos, santos, rectos ante Dios. Un día serían glorificados. Y por la gracia de Dios también, eso es lo que nos espera, la gloria, ¿verdad? Y así que es asombroso como este pasaje refuta las creencias de los saduceos. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ¿verdad? Los saduceos dicen que no hay un mundo espiritual. Los saduceos dicen que no hay demonios, no hay ángeles. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Como Cristo y su resurrección, ¿verdad? Claramente es cierto. De hecho, sí existe un reino espiritual y el Cristo resucitado es real. Está lleno de gran poder para sanar y salvar. Ahora el tercer punto, el juicio de los apóstoles. And now to our third point, the trial of the apostles. Cuando los alguaciles fueron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a su juicio antes del concilio, los apóstoles no estaban ahí. Y los alguaciles y el concilio estaban perplejos. A ver, ¿a dónde están ellos? ¿A dónde están los apóstoles? Apenas le llevamos a la cárcel y ahora no están ahí. No tenían idea de lo que había sucedido. Y alguien les dijo que los apóstoles estaban predicando en el templo. Pues, ¿a dónde están? No están en la cárcel. ¿A dónde están? Oh, ¿saben a dónde están? Están en el templo de Jerusalén. Ahí están ellos, enseñando acerca de Cristo. Aquí en Hechos 5:26 explica por qué el capitán y los oficiales tuvieron cuidado de arrestar a los apóstoles en el templo. Tenían miedo, ¿verdad?, de los apóstoles. ¿Por qué? Pues tenían miedo de ser apedreados por la gente. Los oficiales y el concilio sabían muy bien que el público apoyaba a los apóstoles desde que sanaron al inválido por Diosero. Entonces, si alguien maltrataba a los apóstoles, muchas personas defenderían la iglesia cristiana. Y cuando comenzó el juicio de los apóstoles, el concilio ignoró los milagros. Lo ignoraron, ¿ok? En cambio, enfocaron su atención en cómo los apóstoles ignoraron totalmente la advertencia dada a Pedro y Juan durante su primer juicio en Hechos. A los apóstoles se les es prohibido enseñar en el nombre de Cristo, así como dejar de culpar a los líderes judíos por la crucifixión de Cristo. Así que eso es lo que decían los saduceos, el concilio judío, los líderes judíos. Eso es lo que le decían, ¿verdad?, a los cristianos, a los apóstoles y la iglesia primitiva. No es prohibido enseñar en el nombre de Cristo. No se puede hacer eso. También es prohibido echar la culpa a los judíos por la crucifixión de Cristo. Pues, aunque es cierto, ¿verdad?, porque el concilio tuvo un papel importante en la condenación de Jesucristo, según Mateo 26:59 y también según Marcos 15:1, ¿verdad? El Sanedrín, el concilio judío, sí tuvo un papel importante, ¿verdad?, en la condenación de Cristo Jesús. En Hechos 5:29, Pedro da la misma respuesta que dio en Hechos 4. ¿Qué dijo Pedro, verdad? Cuando le dijeron que ya no puedes enseñar en el nombre de Cristo, ya no puedes proclamar el Evangelio, ni sanar en el nombre de Cristo, ni mencionar el nombre de Cristo.
¿Cómo contestaron Pedro y los apóstoles? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? La misma respuesta en Hechos 5 y en Hechos 4, ¿verdad? También notamos un patrón en los sermones de Pedro en el libro de Hechos. Siempre reprendió a su audiencia por sus pecados, pero también compartió el Evangelio. Aquí leemos estas palabras en Hechos 5:30, Acts 5, beginning at verse 30. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que aunque hay temas comunes en los sermones de Pedro, su sermón en Hechos 5 tiene una característica nueva en su presentación del Evangelio. Así que notamos en los sermones de Pedro que le gusta decir las mismas cosas, pero en este caso, en Hechos 5, dice algo nuevo. Ahora dice algo nuevo, ¿verdad? Porque ahora dice en Hechos 5 que Jesús fue colgado de un árbol. Y para una audiencia judía, saben que la persona que está colgada de un árbol está maldita, ¿verdad? Según Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13. En su muerte, Cristo cargó la maldición de Dios por nosotros para que seamos librados del juicio de Dios por nuestros pecados. Ahora, al cuarto punto, la defensa de Gamaliel. And now to our fourth point. Cuando Pedro terminó de hablar, el concilio estaba listo para matar a los apóstoles. Ya estaban listos. Ya no más, ya no vamos a tolerar esto, este ministerio cristiano, los apóstoles, la iglesia primitiva, ya estamos listos a matarlos. Pero sin embargo, sucedió algo inesperado en este momento. Gamaliel, el fariseo, defendió a los apóstoles. Aunque Gamaliel estaba en el partido minoritario, tenía una gran influencia en el concilio, en el Sanedrín. Todos sus miembros del concilio lo respetaban porque era un gran maestro de la ley. Escribió comentarios sobre leyes civiles, leyes morales, leyes ceremoniales, así un experto de la ley, y uno de sus alumnos fue Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Y según la Mishnah, que contiene tradiciones orales judías, Gamaliel fue uno de los más grandes maestros de la ley. Así que Gamaliel fue uno de los maestros más grandes y quería proteger la vida de los cristianos, ¿verdad? Y que incluso arriesgó su reputación para defenderlos. Ese fue algo peligroso que hizo él, ¿verdad? Él es fariseo, miembro del concilio. Aquí están los cristianos. Todo el concilio están listos para matar a los cristianos. Y aquí se pone por enfrente Gamaliel, es like, ok, vamos a esperar un momento, por favor, un momento. Él se arriesgó su vida para defender a los cristianos, a los apóstoles. Y ahora la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué un fariseo defendió a los apóstoles? Según algunos académicos bíblicos, especulan que Gamaliel posiblemente era un cristiano secreto, posiblemente. Y cuando nos ponemos a pensar de eso, hay otro fariseo que también se convirtió en el cristianismo.
Nos podemos recordar de Nicodemo, otro fariseo que creía en Cristo Jesús. Pero no podemos decir definitivamente si Gamaliel era cristiano, solamente Dios sabe. Pero es posible, es una posibilidad. En su discurso, Gamaliel hizo una distinción entre los movimientos que se originan en el hombre y los movimientos que provienen de Dios. Así que cuando Gamaliel está defendiendo a los apóstoles, él da dos ejemplos y él está haciendo una distinción y notando la diferencia de un movimiento que proviene de Dios y un movimiento que viene del hombre. Y los movimientos que se originan del hombre eventualmente fracasarán, pero un movimiento de Dios perdurará. Gamaliel proporcionó dos ejemplos en Hechos 5, los versículos 36 y 37. Teudas y Judas de Galilea. Según Josefo, un historiador antiguo, Teudas afirmó ser el profeta de Dios, o posiblemente un Mesías. Teudas convenció a 400 personas de que era un hombre de Dios. Teudas dijo a sus seguidores que llevaran sus posesiones al río Jordán y separarían las aguas para que todos pudieran cruzar al río sin mojarse. Así que da un ejemplo de un hombre que, según algunas historias, ¿verdad?, que era, ¿verdad?, Mesías. Dice que, ¿sabe que yo voy a apartar las aguas, vamos a cruzar el río sin mojarnos? Y así que, ¿cómo reaccionaron los romanos? Los romanos no lo toleraron y los soldados romanos lo mataron. ¿Y qué pasó después de su muerte? Todos los seguidores se dispersaron después de la muerte de este hombre. No es del tal seguro si se trata del mismo Teudas que tenía en mente Gamaliel. Ahora después Gamaliel nos da otro ejemplo, un segundo ejemplo, acerca de un movimiento que viene del hombre y después fracasó. En la Biblia hay 6 hombres llamados Judas. El más famoso es Iscariote, que traicionó a Cristo. Pero aquí debemos identificar al Judas correcto, ¿verdad? De Galilea. Se rebeló contra los impuestos y el gobierno romano. Y cuando los romanos tomaron el control de Judea en el año 6, impusieron nuevos impuestos. Y cada 14 años los romanos realizaban un censo para determinar quién debía pagar los impuestos. Y cuando este hombre de Galilea organizó un pequeño grupo para protestar contra el gobierno romano, ¿qué hicieron los romanos? Mataron a este hombre. ¿Y qué pasó con sus seguidores? Se dispersaron, fueron por varios lados. Y Gamaliel resumió su punto principal en Hechos 5:38. Aquí leemos, Acts 5, verse 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Es una referencia a los apóstoles, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Así que no importa si tienes todo el dinero del mundo, todos los ejércitos del mundo y todo el poder político y económico del mundo, no hay garantía de que su movimiento perdurará. Sin embargo, nada se puede comparar con el poder de Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, creó los cielos y la tierra, Él sostiene y gobierna el universo, y Él con su sabiduría, poder y providencia, y dado que el ministerio de los apóstoles vino de Dios, la iglesia cristiana perdurará. Ahora, según Hechos 5:40,
el concilio escuchó el consejo de Gamaliel de liberarlos, pero aún así los golpearon. Cuando alguien viola la ley judía y los mandatos del concilio, se administra un castigo. Según Deuteronomio 25:3, no se permiten más de 40 latigazos. Algunas personas morían cuando recibían estos castigos. Pablo recibió un castigo similar en 5 ocasiones diferentes, según 2 de Corintios 11:40. 40 latigazos menos 1 en 5 ocasiones diferentes. Después de que los apóstoles recibieron su castigo, se les prohibió predicar en el nombre de Jesús. Y para los apóstoles era un honor sufrir por causa de Cristo, un honor. Aunque sufrieron un castigo injusto, continuaron su evangelización en el área del templo y en las casas, según Hechos 5:42. Proclamaron que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa eso, amados? Cuando decimos Jesús es el Cristo, significa que Él es el profeta, el sacerdote y el rey. ¿Y qué hace, por ejemplo, como nuestro profeta? Profeta, también podemos decir maestro. Él ha revelado y enseña el plan de Dios para nuestra salvación. ¿Y qué significa cuando llamamos a Cristo nuestro sacerdote? Que sacrificó su propio cuerpo por el perdón de los pecados ¿verdad? Y que ahora a la diestra del Padre Él siempre ora por nosotros. ¿Y qué significa cuando llamamos a Cristo el Rey? El Rey, que Él gobierna su pueblo con su Espíritu Santo y su palabra, y claro que nos defiende de nuestros enemigos. Así que gloria a Dios, porque Cristo preserva nuestra fe y preserva su pueblo, y gloria a Dios porque el Rey Jesús ganará esta guerra espiritual. Amén y amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Y te damos gracias que Jesús es el Cristo, nuestro profeta, sacerdote y rey. Y Señor, cómo dependemos de ti, Señor, para compartir las nuevas a todos. Y Señor, te damos gracias, Señor, que en Cristo tenemos la victoria en esta guerra espiritual. Y cómo dependemos de Cristo para luchar en esta guerra espiritual. Y todo eso, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto, el número 10, cantar alegres al Señor. Beloved, we will stand to sing our final song, number 10, in which we once again rejoice in our Lord and Savior. We rejoice that Jesus is the Christ, who is our prophet, priest, and king. So, beloved, will you please stand as we sing? Por favor, pónganse de pie, ahora que vamos a cantar el último canto, el número 10.
la bendición de Dios para concluir nuestro culto de hoy. And now, beloved, for our parting benediction. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.